se dio a sí mismo, se mandató el Congreso a sí mismo en este transitorio para que en 6 meses se expidiera la ley de responsabilidad ambiental. Se tardó prácticamente un año, más de un año. Se mandató un año el Congreso para expedir la nueva Ley General de Aguas, cosa que todavía no ha sucedido. Pero bueno, va el Congreso trabajando y debemos felicitarnos por eso. Por otra parte, me parece muy interesante la reflexión de Gabriel en el sentido de que la juridicidad o el sistema jurídico mexicano está cambiando o está tomando un rumbo diferente. Si bien es cierto que son dos sistemas jurídicos totalmente diferentes, el sistema mexicano está basado en el sistema jurídico romano-germánico, mientras que el sistema jurídico norteamericano, en el sistema anglosajón, basado en precedentes, menos leyes y más precedentes de juicios, de controversias, que se convierten precisamente en la ley en aquel país, y nuestro sistema más escrito, más codificado. No obstante, el sistema norteamericano, específicamente el norteamericano, está basado en dos cosas: el trust y el punishment, la confianza y el castigo. Primero te dan la confianza. Si es traicionada esa confianza, viene el castigo y es implacable. El castigo es duro. Yo alguna vez, para ilustrar esto, comento que estuve en una visita que hicimos como asambleístas del Distrito Federal de Estados Unidos, en el marco de la Comisión de Justicia, y en una cárcel en Houston. Pregunté: oiga, ¿y dónde se lleva a cabo la visita conyugal? Se me quedaron viendo todos los norteamericanos con una cara: ¿cómo que visita conyugal? Están presos, no tienen esos derechos. Es, para ilustrarlo, un sistema absolutamente diferente. Están presos, no tienen esos derechos. Los tuvieron antes, por supuesto, de estar cumpliendo una sentencia, compurgando una sentencia. Entonces sí es un sistema de castigo. Nuestro sistema es más que va hacia la conciliación, a la readaptación social, que en realidad en muchos sentidos sabemos que es muy deseable, pero es una vergüenza. Las cárceles, todos lo sabemos, son escuelas del crimen. Salen a veces peor de cómo. Pero bueno, después de estas reflexiones me invitaron a hablar un poco sobre la ley de responsabilidad ambiental, sobre los aspectos sociales de la ley de responsabilidad ambiental, y es lo que vamos a hacer. El contenido de la plática, vamos a tratar de ser muy breves. Vamos a hablar un poco de las bases de la legislación ambiental, del marco de protección al ambiente en nuestro país, la Constitución y su base, las leyes expedidas por el Congreso en materia de protección al ambiente, y luego la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, sus instrumentos, acceso, procuración y impartición de justicia, y la ley, la que sigue, por favor. Los instrumentos internacionales, el acceso a la justicia, procuración y impartición, y después precisamente el enfoque social y los alcances de esta ley. Pues gracias, Ricardo. El marco legal de la protección al ambiente. En México seguimos siendo un país constitucionalista. La Constitución establece en el artículo primero, que es la ley fundamental, y que junto, a partir de la reforma del año pasado, con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, serán los que prevalezcan, y las garantías que ya no individuales tiene toda persona en el territorio nacional. No solo los nacionales mexicanos, sino toda persona en el territorio nacional estará protegida por la Constitución y por los derechos humanos o por los tratados internacionales que en materia de derechos humanos México sea signatario. Esto es, ha equiparado la propia Constitución a los tratados internacionales en materia de derechos humanos al mismo nivel de la misma Constitución. Hace un par de días hay una propuesta de sentencia del ministro Arturo Saldívar que revisa un poco esa propuesta, no obstante ya es materia constitucional. Los tratados internacionales, independientemente de los que son de derechos humanos, la propia Constitución en el artículo 133 establece
esta Constitución, las leyes que emanen del Congreso, que estén de acuerdo con ella, y los tratados internacionales serán la ley suprema de toda la Unión. Y hay dos tesis de la Corte que establecen la supremacía de los tratados sobre las leyes. Si hay alguna inconsistencia entre una ley y un tratado internacional, de acuerdo a las dos últimas tesis de la Corte, prevalece el tratado internacional. Esperamos 3 más para que esto sea jurisprudencia, porque con 5 sentencias en el mismo sentido se crea jurisprudencia. Evidentemente las leyes del Congreso, los reglamentos y las normas sociales mexicanas son la ley, el marco en materia de y la Constitución, decíamos, fue reformada precisamente en febrero del año pasado. Decía antes, el párrafo, que antes era el párrafo 4, ahora es el 5. Decía, toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Eso era todo. No había forma de hacer exigible ese derecho, porque la propia Constitución no establecía mecanismos que garantizaran el derecho que tenemos todas las personas a tener un medio ambiente adecuado. Es decir, para aterrizarlo, procedía el amparo contra, si sentíamos vulnerado nuestro derecho a un medio ambiente, no procedía. Como sigue sin proceder nuestro derecho, el mismo artículo 4 establece el derecho a la vivienda digna y decorosa, y si alguien no tiene vivienda digna y decorosa, ¿puede promover un amparo contra los órganos del Estado? Por supuesto que no. Hoy en día ya va a proceder el amparo en el caso del medio ambiente, y ya no solo adecuado, dice sano para su desarrollo y bienestar. Y luego el párrafo que le da marco a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental: el Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Cuando se aprueba esta reforma constitucional, obviamente no existía la ley, que es la que se aprueba en junio, o la que se publica en junio de este año, y que es la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Bueno, el marco legal, digamos, de protección al ambiente en México, se habla de la codificación o de la necesidad de codificación de la ley del derecho ambiental. Ahora, lo que es cierto es que ahora está diversificado, ¿no? Es una norma difusa que está en diferentes ordenamientos. Hay especialidad. Antes existía una sola ley, bueno, la Ley Federal para prevenir y combatir la contaminación del 71, luego la Ley Federal de Protección al Ambiente del 82, para llegar en 88 a la DGEPA, que fue profundamente reformada en 96, y de ahí más adelante, a partir de 99, se empiezan a generar diferentes disposiciones específicas, como la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General de Vida Silvestre, que sustituye, ya no existe una Ley Federal de Caza. La actividad cinegética la regula la Ley General de Vida Silvestre. De desarrollo rural sustentable, decía Gabriel, lo más depredador de los recursos forestales es la agricultura y la ganadería. Ahora el desarrollo rural tiene que ser sustentable y hay una ley para esos efectos. La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, la Ley General de la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, de Bioseguridad, Cambio Climático, también del año pasado o antepasado, y por supuesto la recientemente aprobada Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Hay otra serie de leyes que tienen alguna relación con el tema ambiental, pero no las vamos a mencionar. Y bueno, el artículo primero de nuestra ley define precisamente lo que debemos entender por responsabilidad ambiental y por daño. Dice, la presente ley regula la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al ambiente, así como la reparación y compensación de dichos daños cuando sea exigible a través de los procesos judiciales federales previstos por el artículo 17 constitucional, que también fue recientemente, hace un par de años, reformado y que establece las acciones colectivas que solamente se pueden dar en materia de ambiente, de medio ambiente, de daños al ambiente, en materia de protección al consumidor y en materia de usuarios de servicios financieros. Son los 3 casos en los que proceden las acciones colectivas a que se refiere el artículo 17 constitucional. Los mecanismos alternativos de solución de controversias están socorridos hoy en día, buscar estos medios de amigable composición y que después sean sancionados solamente por un órgano jurisdiccional para darles validez y para que se puedan ejecutar.
y los procedimientos administrativos, así como aquellos que correspondan a la comisión de delitos que están establecidos en el Código Penal Federal. Y hablando precisamente ya de la responsabilidad ambiental, no podemos dejar de comentar pues, su origen en materia internacional. Hay una serie de instrumentos. México es miembro prácticamente de 100 instrumentos internacionales solo en materia ambiental, y entre ellos está la Convención o el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por daños de contaminación al mar por hidrocarburos. Es un instrumento de 1974, de 75, perdón, y entra en vigor precisamente a raíz, muchos de ustedes recordarán o sabrán porque han leído que hubo un buque petrolero en Alaska, el Exxon Valdez, que generó un derrame y un daño ambiental terrible. A raíz de este accidente, pues se genera este instrumento internacional para reparar daños, ¿no? Para generar responsabilidad, entonces solo responsabilidad civil. Y se sigue discutiendo mucho en materia internacional la responsabilidad ambiental. Y bueno, estamos dentro del ámbito de la justicia ambiental, el acceso a la justicia ambiental. Ya hablamos un poco de las acciones colectivas, el interés jurídico que se refiere la ley GEPA, y que también esta ley habla quiénes pueden tener interés legítimo para accionar. No podemos dejar de hablar de la Procuración de Justicia Ambiental, que sigue en un letargo en nuestro país. La impartición, que ha avanzado un poquito, ya hay jurisdicción especializada, como lo vamos a ver. Y bueno, qué decir de la responsabilidad por daño ambiental, que ya viene plasmada en esta ley. El Código Penal, decimos los abogados, la última ratio, escribe ratio en latín, pero se pronuncia ratio, que es precisamente lo último que se hace si todo lo demás no funciona. Aquí está precisamente. Bueno, no podemos dejar de hablar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hoy tiene una 6ª visitaduría cuyo propósito es precisamente atender asuntos de carácter ambiental, que ya tiene varios. El asunto por ejemplo, de Unicud, etc. Y además hay mecanismos internacionales cuando todo lo demás no ha funcionado. Bueno, está la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, la CCA, Comisión de Montreal, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también pueden participar en las resoluciones de tipo de temas. La Procuraduría sigue siendo un órgano desconcentrado de la Semarnat, esto es, sigue existiendo, aunque se hable de autonomía por función, sigue existiendo una relación innegable de suprasubordinación entre el secretario y el procurador. No podemos, no es aceptable que quien vigila a otro sea subalterno de él. Y así es como está funcionando, y así es como tradicionalmente ha funcionado. El procurador es un subalterno del secretario y es el que vigila el cumplimiento de la normativa ambiental. No solo de la Secretaría, desde luego, de los particulares mismos. La Procuraduría es la institución por excelencia de imposición de sanciones, de inspección, de vigilancia, pero vigila el cumplimiento de la legislación ambiental, incluyendo a las propias autoridades. Además de que cuenta con acciones de prevención y autorregulación. Bueno, la jurisdicción ambiental, tribunales ambientales, desde 2006 la Suprema Corte de Justicia de la Nación convocó a una conferencia internacional en Vallarta, tuvimos oportunidad de estar ahí, sobre la necesidad de que existan, o explorar más bien, la necesidad de que existan órganos jurisdiccionales de carácter ambiental. Podemos decir que hay países como Trinidad y Tobago, en el Caribe, como Costa Rica, que tienen muchos años de tener este tipo de órganos especializados en materia ambiental, España, etcétera. Y bueno, hoy en México ya podemos decir que tenemos, primero, se refirió Gabriel, los tribunales, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que acaba de establecer una sala especializada en materia ambiental y de regulación. Y por otra parte, esta ley, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, establece con toda claridad en su artículo 30 que habrá 2 juzgados de distrito que tendrán la especialidad en materia ambiental. Y da 2 años, el transitorio, para que esto se lleve a cabo. Eso no quiere decir que en estos 2 años no se puedan generar acciones, y cualquier tribunal deberá conocer de ellas.
Jurisdicción ambiental especializada, es lo que les estaba diciendo. Ahí está la sala del Tribunal Federal de la Fiscalía Administrativa y el tema del artículo 30 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Dentro del régimen de responsabilidad ambiental, el artículo primero, el tercer párrafo del primero, reconoce que el desarrollo nacional sustentable debe considerar los valores económicos, sociales y ambientales. Lo destaco porque, bueno, el enfoque que me pidieron que le diéramos a esta plática es el enfoque social de esta ley de responsabilidad ambiental. Y los mecanismos alternativos a que se refería también Gabriel, hoy prácticamente en todo el mundo existen, no solo a nivel internacional. A nivel internacional existen una serie de paneles, la propia CCA, o el Acuerdo de Cooperación Ambiental en materia, el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, que es uno de los acuerdos paralelos al Acuerdo de Libre Comercio, que establece mecanismos de solución de controversias. La Organización Mundial del Comercio establece organismos de amigable composición para resolución de controversias. Y en todos los países han proliferado estos organismos. El propio Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal tiene un organismo de justicia alternativa y que ha promovido que haya personas, abogados, que se dediquen a ser amigables con ponedores y eviten a las partes acudir a un órgano jurisdiccional para resolver sus controversias. Obviamente, una vez que las partes aceptan someterse a un arbitraje o a una conciliación de esta naturaleza, por supuesto que la autoridad tendrá que sancionar una resolución de un órgano ciudadano, incluso de esta naturaleza. Entonces establece pues esta ley estos mecanismos alternativos de solución de controversias. En materia de la exposición de normas oficiales mexicanas también hay presencia del aspecto social, porque las personas y las organizaciones podrán participar en la elaboración de normas oficiales mexicanas que tengan por objeto establecer cantidades mínimas de los parámetros, todo lo que hacen las normas oficiales mexicanas, cantidades mínimas de deterioro, pérdida, cambio, menoscabo, afectación, lo que decía Gabriel, que no es algo menor, que es necesario dilucidar y es necesario establecer, porque si no, al rato no vamos a saber hasta dónde, qué es un daño y hasta dónde se genera un daño, cuánto vale ese daño, ¿no? Que ese es todo otro tema, de la valorización del daño ambiental, cuánto cuesta un arrecife, cuánto cuesta un bosque, todo eso que finalmente cuando se genera responsabilidad, pues habrá que tasarlo y habrá que pagar.